Debido a que la película El Hijo salió en Netflix hace muy pocos días, la reseña que yo había hecho hace un mes y medio, 2 meses, explotó en vistas y en comentarios, mayormente preguntando acerca del final. Por eso hago este video. Soy Romy Gorián de VHS Nerds y esto es la explicación del final de la película El Hijo. Primero que todo, lo que quiero decirles es que esta explicación que les voy a dar ahora se basa en lo que yo interpreté cuando fui a ver la película en el cine. No he leído el libro todavía. Esta explicación a su vez tiene 2 variables, y es así. Sigrid es bióloga, y en la película está explícito el hecho de que ella misma se inyecta algo directamente a la panza. También está explícito el hecho de que realiza investigaciones y experimentos en su laboratorio en su propia casa. Esto, sumado a la frialdad y la distancia de la mujer, que cada vez se hace más obvia, nos va dando una pista de que hay algo que está ocultándole a Lorenzo su propia pareja. La presencia de la partera institutriz no es menor, ya que es la cómplice de sus actos y también adopta esa postura fría y distante, pero aún peor porque no habla nuestro idioma. Todo esto está explícito en la película. En base a esto y al terrible escopetazo que le da al marido, matándolo en el acto, podemos entender que es una persona siniestra, malvada. Lo más probable es que ella estuviese realizando una actividad ilegal y estuviese dispuesta a todo por mantener en secreto sus experimentos. Esto nos da la pauta de que seguramente estuvo manipulando genéticamente a su hijo, y sobre el final, eso que no nos muestran, pero nos dan a entender a través de la mirada de Julieta, de horror, y algunos sonidos de bebés, es que ella tiene uno o más bebés a su cargo, tal vez con malformaciones o anomalías debido a experimentos que hizo, y seguramente otro laboratorio. Lorenzo no está loco, el bebé que se quedó con la pareja de amigos no es su hijo. Lo más cercano que pudo haber pasado es que ella haya realizado un clon, entre comillas, y por eso él sentía que él no era su niño. La variable que yo les quiero decir es la siguiente. Acuérdense que Lorenzo no estuvo presente en el parto, por lo que pudo haber pasado que tuviese 2 niños. Lo que no me cierra de esta hipótesis es que por un lado él tendría que haber escuchado a 2 bebés llorando cuando se quedó afuera de la habitación, y por otro lado en las ecografías tendría que haber salido 2 bebés y no 1. Pero a su vez, si queremos hilar un poco más fino, seguramente con el tema de que ella estuvo investigando y manipulando genéticamente a su bebé, pudo haber pasado que ese niño haya mutado y no tuviese voz, tal vez. Y por otro lado, pudo haber tenido algún arreglo con un médico, o 2, o 3, y que no saliera en la ecografía, sino que directamente hubiera mostrado una grabación de un bebé y en verdad eran 2. Esto es una variable. De todas maneras, la película deja varios cabos sueltos. Por ejemplo, ¿dónde estaba la policía en esos momentos que no las buscaba a ellas? O, por otro lado, Lorenzo no se avivó en algún momento de filmar el maltrato que estaba pasando, que estaba viviendo. En sí, el mismo final es un cabo suelto entero, porque con certeza no podemos saber exactamente lo que pasó. Por más que las pinturas con esas imágenes nos guíen, o las miradas frías nos guíen, o algunos pequeños detalles. La realidad es que es un final abierto, justamente para que establezcamos estas dudas. A mí, obviamente que es algo subjetivo, me hubiera encantado que hubiese tenido, aunque sea 30 segundos más. Es satisfactorio para mí visualmente cuando cierra la película con una imagen, en este caso, no sé, choqueante o algo que cierre, pero visualmente. No me gusta que me dejen tan librado al azar esto. De todas maneras, es muy difícil hacer una buena película cuando no hay mucho presupuesto, y esto lo destaco mucho, en especial en las películas argentinas. Y tiene mucho más mérito cuando pueden lograr algo bueno y no hay ese presupuesto típico de las películas hollywoodenses. Bueno, esa fue mi explicación. Espero haber despejado un poco algunas dudas acerca de este final que nos dejaron un poco ahí pensando y con bastante misterio y dudas, intriga, y tal vez no tan explícito visualmente. Si les gustó el video pueden ponerle un pulgar arriba y pueden suscribirse si quieren a mi canal de reseñas y próximamente también con videos de explicaciones, eso estaría bueno. Y nos vemos en el próximo video.